La fiducuenta es uno de los instrumentos más utilizados aquí en Colombia. Ha adquirido buena fama y cada vez más personas se interesan en este producto. Sin embargo, pienso que se le está dando un enfoque que no es el adecuado. Incluso he visto varios videos de creadores que la promocionan como una cuenta de ahorros o como un instrumento que les va a dar rendimientos a diario que les va a permitir pagar sus gastos. Y esto está llevando a que no le saquen el máximo provecho a este producto de Bancolombia y que muchas personas se desilusionen de ella. Por eso quise hacer este video mostrando la forma adecuada de utilizar la fiducuenta. Lo primero que hay que entender es que la fiducuenta no es una cuenta de ahorros que te da rentabilidad. La fiducuenta es un instrumento de inversión. Tampoco es un CDT que te da ganancias garantizadas en un tiempo determinado. Entonces es importante entender que la fiducuenta no nos va a dar rendimientos garantizados y que el hecho de que en el pasado haya generado X cantidad de rendimientos tampoco nos va a garantizar de que en el futuro vaya a ser así. Entonces es un error abrir una fiducuenta e invertir nuestro dinero o nuestros ahorros pensando que no hay ningún tipo de riesgo y sin saber cuál es el plazo ideal para mantener nuestro dinero ahí invertido. Por lo general somos muy cortoplacistas y al ver que hay desvalorización en el fondo, las personas suelen retirar su dinero y de esa forma materializando la pérdida, haciéndola efectiva. Entonces dicen, esto aquí no genera ganancias, esto no rinde nada o esto está generando pérdidas y retiran su inversión pensando quizás en no perder más dinero. Entonces, ¿quiere decir esto que la fiducuenta es un mal producto? ¿Que no deberíamos invertir en ella o que no sirve para nada? Todo lo contrario, la fiducuenta puede llegar a ser un producto muy interesante y atractivo para invertir. Solo que, como lo he dicho en otros videos, a la hora de invertir debemos conocer muy bien en dónde vamos a poner nuestro dinero. En este caso, debemos conocer muy bien cómo funciona la fiducuenta. Porque este producto, así como otros fondos de inversión colectiva, nos pueden hacer ganar dinero o nos pueden hacer perder dinero dependiendo de cómo la utilicemos. Entonces, primero que todo, tenemos que entender que la fiducuenta es un FI o un fondo de inversión colectiva. Sí, pero ¿qué es un FI? ¿Qué es un fondo de inversión colectiva? Es básicamente un mecanismo de inversión que reúne los aportes de varias personas, se lo entregan a otra persona o a una entidad que va a ser la encargada de administrarlo, que va a ser la encargada de decidir cómo los va a invertir para intentar sacar los mayores beneficios o las mayores ganancias posibles, diversificando en diferentes instrumentos financieros. Y como bien sabemos, hay unos instrumentos con más riesgo que otros, como por ejemplo, no es lo mismo invertir en acciones que todos los días fluctúan, a invertir en CDTs, sabemos que son de tasa fija y a un tiempo determinado. Entonces, los administradores de los fondos, que en este caso es la fiduciaria Bancolombia S.A., que es la que administra la fiducuenta, deciden si invertir en instrumentos de alto o de bajo riesgo. Y asimismo, el fondo va a definir cuál va a ser su perfil de riesgo, que puede ser de bajo riesgo o conservador, puede ser moderado o puede ser arriesgado o de riesgo alto. En este caso, la fiducuenta, el perfil que decidieron que va a tener es un perfil de bajo riesgo o conservador. Teniendo en cuenta esto, se deciden qué instrumentos financieros o activos se va a invertir el dinero de todas las personas. En este caso, si analizamos la ficha técnica, lo más probable es que veamos inversiones como en CDTs, cuentas de ahorro, en bonos del Estado y en definitiva en inversiones acordes al perfil que se decidió. Y como ellos son expertos en todo el tema de inversiones, conocen muy bien el beneficio de la diversificación para poder minimizar ese riesgo. Asimismo, es importante tener en cuenta o saber cuál es mi riesgo, cuál es mi tolerancia al riesgo. Y ese es un tema que depende de factores como tu edad, tus objetivos a la hora de invertir, tu situación financiera actual y otras cosas más, otros factores que resulta difícil a veces responder cuando me preguntan en qué puedo invertir. Me dicen, Andrés, mire, tengo 2 millones de pesos, ¿cómo los puedo invertir? ¿Qué me recomienda? Y es imposible dar una recomendación o un juicio sin saber la situación actual de la persona. Y pienso que cada uno debe estar en la capacidad de determinar cuál es su capacidad de riesgo, cuál es su perfil de riesgo. Por eso yo también hice un video muy detallado explicando cómo poder determinar cuál es el perfil de riesgo de cada uno. Entonces les voy a dejar el video por acá para que vayan y lo vean, que también es importante saber de este tema. Entonces, si vamos aquí en la ficha técnica, aquí en esta parte de acá, ingresamos aquí en la ficha técnica, ingresamos aquí en la última ficha técnica que sería la de septiembre del 2024. Vamos a ir a verificar cuál es la composición del fondo, ¿sí? La composición del portafolio. Y podemos darnos cuenta aquí en esto de amarillo que el 58%, o sea, la mayoría del fondo está invirtiendo en tasa fija y otra gran mayoría del fondo está invertido en cuentas de ahorro, en instrumentos, como les decía, acordes al perfil, que son de bajo riesgo. Y si bajamos un poquito más, aquí está pues más detallado en qué entidades está invirtiendo. Como principal inversión
está el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que es algo muy seguro de invertir, y bueno, en productos bancarios, por lo general locales, que nos dejan rentabilidades por lo general fijas y a plazos determinados. Sin embargo, el hecho de que la fiducuenta esté invirtiendo en una mayoría de instrumentos de renta fija, eso no quiere decir que la rentabilidad que ellos nos vayan a brindar sea fija, porque incluso estos instrumentos se comportan de manera diferente dependiendo del momento en el que se invirtió, del plazo y de cómo está el mercado o la economía en ese momento. Ahora bien, en algún momento yo también hice un video hablando de las unidades de la fiducuenta, que básicamente lo que hacen es que cuando tú inviertes, tú lo que estás comprando son esas unidades o una participación del fondo. Y como para entenderlo un poquito mejor, es como cuando tú compras acciones de una empresa. Tú compras un pedacito de esa empresa o una participación. Si compras la acción hoy a un precio y la vendes, digamos, en un día, en un año, en un mes, y el precio de esa acción se incrementó y tú retiras el dinero, pues tus ganancias son la diferencia que hay desde el momento en que la compraste y el momento en que la retiraste. Así mismo funciona con la fiducuenta. Tú compras unidades. Si inviertes hoy a un precio, si vas a retirar tu dinero, digamos, en un día, en 2 semanas, en un mes, y el valor de las unidades aumentó, tú te vas a ganar esa diferencia. Entonces veamos cuál es el valor que tienen esas unidades al día de hoy. Hoy estamos a 13 de octubre del 2024. A hoy, el valor de las unidades, aquí lo podemos ver, está en 41.211. Y si vemos aquí más abajo, está como la evolución del valor de la unidad en los últimos 5 años. En septiembre del 2019 la unidad estaba en 29.000 pesos y a hoy pues ha tenido un crecimiento, se ha mantenido en constante crecimiento. Es decir, que si hubiéramos invertido, hagamos aquí el cálculo, 1.000.000 de pesos en el 2019, hubiéramos adquirido, estaban a 29.000 pesos, dividido en 29.000, aproximadamente 34 unidades, que al día de hoy, esas 34 unidades, por el valor que están actualmente, 41.211, serían un equivalente de 1.421.000 pesos. Es decir, que si hubiéramos invertido 1.000.000 de pesos en el 2019, a hoy, 2024, tendríamos 1.421.000. Hubiéramos ganado 421.000 pesos. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que la fiducuenta es un fondo abierto. Es decir, que podemos retirar nuestro dinero en cualquier momento, siempre y cuando sea un día hábil. Si retiramos hoy, vamos a tener nuestro dinero en la cuenta de ahorros el siguiente día hábil. Este puede ser un beneficio, el hecho de que nosotros tengamos nuestro dinero disponible. Pero hay mucho ojo porque esto es en lo que la mayoría de las personas se confunden. Y es que los intereses se manejan de forma efectiva anual. Es decir, que si tú inviertes 1.000.000 de pesos y el rendimiento efectivo anual es del 12%, tú vas a recibir 120.000 pesos por ese 1.000.000 de pesos. Pero el rendimiento es anual, no es en un mes ni mucho menos en un día. Entonces, en algún lado dice que los rendimientos nos lo abonan cada día hábil. Pero ¿cómo así si la tasa de interés es efectiva anual? Pues nos abonan el equivalente. Es decir, si la tasa es del 12% efectivo anual o 120.000 pesos, pues nos van a abonar el equivalente en días de ese rendimiento, que pueden ser 100, 200, 500 pesos dependiendo del monto que invertiste. Y así diariamente hasta completar en todo el año los 120.000 pesos o lo que sea que haya generado el fondo. Otro aspecto que también hay que tener en cuenta es que la administradora del fondo, es decir, la fiduciaria Bancolombia, cobran una comisión por eso, por administrarla, por su experiencia, por hacer que todo eso sea posible. Que si vamos de nuevo a la ficha, aquí vemos que la comisión por administrarlo es del 1,51%. Y volviendo al ejemplo, si la rentabilidad de ese año fue del 12%, es decir que le restamos este 1,51 y en definitiva nos estarían entregando el 10,49% de rentabilidad. Ahora bien, ustedes estarán preguntando ¿cuál es el plazo ideal para invertir? Porque es que resulta que muchas personas están utilizando la fiducuenta como una cuenta de ahorros de alto rendimiento en la que consignan y sacan plata cada 8 días o cada 15 días sin tener en cuenta si la rentabilidad de ese momento ha sido negativa o positiva. Simplemente validan que en la fiducuenta tengan un poquito más del valor que invirtieron, pero ni siquiera se fijan si ese poquito más ha superado el valor de la inflación en ese momento. Y aquí hay que entender que entre más tiempo, más posibilidades hay de obtener más rentabilidad y estar por encima de la inflación. Y es por eso que el plazo ideal como mínimo para la fiducuenta es de 6 meses. Y como es un fondo que todos los días fluctúa, tu rentabilidad va a depender del momento en el que te retires del fondo. Es decir, puede que a los 2 días de haber invertido, digamos, 100.000 pesos, vayas y verifiques y tengas 99.900. Entonces tú dirás, estoy perdiendo plata, ya me quitaron 100 pesos y apenas empecé a invertir. Pero solo si retiras el dinero se puede decir que perdiste.
Pero resulta que esperaste y a los otros 3 días ya no tenías esos 99.900, sino 102.000, 105.000 pesos. Y si ahí decides retirar el dinero, retirar la inversión, vas a materializar la ganancia. Es decir, la pérdida o la ganancia únicamente se materializa cuando se retira la inversión, cuando se retira el dinero. Por eso no es recomendable estar retirando dinero de la fiducuenta como si fuera una cuenta de ahorros. El plazo mínimo recomendado es de 6 meses. Y como último, y ya para terminar, asimismo como hace la fiduciaria de Bancolombia, que diversifica para mitigar el riesgo y para intentar sacar la mayor cantidad de ganancias posible, asimismo debemos hacer nosotros con nuestras inversiones. No poner todo nuestro dinero en la fiducuenta o en el mismo instrumento financiero. Y así, de acuerdo a nuestras posibilidades, invertir en diferentes instrumentos financieros que nos permitan maximizar nuestras ganancias y mitigar el riesgo lo máximo posible. Espero que con este video hayan aprendido un poco más de cómo invertir y que lo puedan poner en práctica. Si consideran que le puede servir a alguien más, compártelo. Si te interesa más contenido como este, suscríbete a mi canal. Cuídate, te deseo éxito y comparte.